Hermanos, amigos, sean cada uno de ustedes bienvenidos en este primer día de la semana a la iglesia del Señor que se reúne en Van Nuys. Un caluroso saludo a los amigos que nos visitan, igualmente a los hermanos que no los pudimos ver el primer día de la semana pasado, pero que lo podemos ver en este día. Y igualmente a los hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Es el primer día de la semana donde el Señor nos manda a que tengamos comunión, nos reunamos y de esa manera a cumplir mandamientos que Él ha dejado y también alimentar nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma con la palabra del Señor. Igualmente los anuncios, hermanos, sabemos que a través de la congregación tenemos dificultades personales, dificultades de hermanos, dificultades de amigos que conocemos, y el Señor nos invita a que siempre oremos, siempre llevemos unos a otros en oración, rogándole a Él que sea su voluntad. Así que, hermanos, siempre no nos cansemos de orar por las necesidades de la congregación como grupo, y igualmente por las necesidades de unos y los otros. Igualmente, haciéndoles invitación para las clases que han continuado los viernes. Sabemos que hay muchas dificultades y los que no hemos podido asistir, que el Señor nos provea la oportunidad, el tiempo, y que tengamos en nuestro corazón, estemos dispuestos a venir y aprender. Sabemos que muchas veces pues nos cuesta, pero si ponemos de nuestra parte y le pedimos al Señor que nos ayude, podemos siempre estar presentes los viernes y también los sábados, los primeros días de la semana, hermanos. Así que vamos a ir en palabra de oración para poder dar comienzo al servicio de adoración de esta mañana, siempre pensando que el Señor siempre está con nosotros. El Señor está acá, el Señor está afuera, el Señor está en todos lados, y estamos en sus manos, y sabemos que a través de la oración nos conectamos con Él, y Él es amoroso y cuidadoso con cada uno de sus hijos. Oremos. Amantísimo Padre, le damos gracias, Señor, por estar aquí presentes en este primer día de la semana. Primeramente, Señor, le rogamos que nos perdone, nos disculpe si le hemos fallado, Señor, durante la semana. Sabemos, Señor, que somos imperfectos, pero que usted ha tenido la misericordia, Señor, con nosotros y nos ha dado un día más para que nosotros estemos presentes en este primer día de la semana, reunidos en este lugar. Sabemos que hace frío afuera, Señor, pero usted nos ha proveído con la bendición de tener un lugar donde reunirnos, un lugar, Señor, cómodo, que lo podamos hacer, Señor, a gustos, tranquilos, y escuchar su palabra, Señor, y poder meditar en ella, poder, Señor, atesorarla y llevarla más allá de estas paredes. Sabemos, Señor, que usted nos habla a través de las Escrituras, y como seres humanos, Señor, tal vez no podemos comprender todo, pero el mayor de sus mensajes, Padre, que es el de seguir a nuestro Señor Jesucristo, ese es algo muy importante que podemos llevar de este lugar. Que el Señor Jesucristo sea nuestro gran ejemplo a seguir, que podamos, Señor, meditar en lo que Él hizo, en sus palabras y principalmente, Señor, en su sacrificio. Sabemos, Señor, que sin usted no podemos llegar a ningún sitio. Sabemos que a través del amor de su Hijo Jesucristo tenemos esa esperanza de poder estar a su lado, Señor, en gloria por la eternidad. Que nosotros sepamos valorar ese sacrificio, que podamos ponerlo siempre en nuestras vidas, que podamos platicar de Él a nuestros amigos, a nuestras familias, a nuestros hijos, Señor, a todo aquel que todavía no lo conoce, que podamos llevar su mensaje, así como nos dice su palabra, que podamos llevarlo a todos lados del mundo. Gracias, Señor, por proveer las maneras de poder hacerlo.
Sabemos que hay amigos que nos están escuchando a través de las redes sociales, que ellos, Señor, puedan entender su mensaje, que el amor de su Hijo llegue hacia ellos y que puedan un día, Señor, poder tomar ese paso muy importante para cada ser humano, y es de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Bendiga por favor a cada hermano que va a tener participación en este día, que lo podamos hacer, Señor, decentemente y en orden, que lo podamos hacer, Señor, pensando que el propósito es predicar su palabra y seguir sus mandamientos. Ayude a que nuestra congregación siempre se mantenga unida y que siempre podamos predicar, Señor, la palabra pura, sin ser adulterada. Le rogamos, Señor, que siempre nos cuide, nos lleve siempre unidos, y que todos los proyectos que tenemos para este año puedan ser logrados, Señor, con la gracia de su asistencia. Gracias, Señor, por todo, por las bendiciones, por nuestros trabajos, por nuestros hogares, por todo lo que tenemos, Señor, porque sabemos que todo lo bueno viene de usted. Que seamos agradecidos, Señor, en nuestras vidas, que lo pongamos siempre a usted adelante de todo, porque sin usted nada es posible. Gracias, Padre, por todo. Bendiga al hermano que va a traer su palabra, bendiga a su familia, ayúdelo a que siempre esté preparado, Señor, y siempre estar gozoso de predicar su palabra. Ayúdelo a él, bendígalo, igualmente a todos los demás hermanos y hermanas que enseñan en esta congregación. Ayúdenos siempre a caminar a su lado, ayúdenos siempre a caminar al lado de su Hijo Jesucristo, aquí, afuera y en donde quiera que vayamos. Gracias, Padre, por todo. Se lo pedimos en el santo nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. En este momento quedará con nosotros el hermano Carlos Zúñiga, que es el director de cantos de esta mañana. Que el Señor los bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Primer día de la semana, día de alabanza y gloria a nuestro Dios. Años mi alma en vanidad vivió, primer canto. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando en quién por mí sufrió, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios ahí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios ahí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios me mostró, y de gracia al hombre revistió, cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios ahí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Oigo la voz del buen pastor. Siguiente canto.
Oigo la voz del buen pastor en espantosa soledad. Llama al cordero que en temor vaga en la densa oscuridad. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Quien ayudar quiere a Jesús, a los perdidos a buscar. Difunda por doquier la luz del Evangelio a predicar. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Triste desierto el mundo es, rodeado de peligros mil. Bendice Cristo a la mies, trae mis ovejas al redil. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Es que podamos estar de pie, hermanos, vamos a estar de pie. Su presencia, siguiente canto. Su presencia da consuelo, su presencia trae paz, seguridad bendita hallarás en el corazón del Padre, en la presencia del Señor. Su presencia da consuelo, su presencia trae paz, seguridad bendita hallarás en el corazón del Padre, en la presencia del Señor. Cúbreme, Dios, con tu presencia. Un canto más, hermanos, y nuestro hermano José va a quedar para el mensaje de esta mañana. Alabad a Cristo. Alabad a Cristo, alabad a Cristo, roca es mi refugio, es mi libertador, en él confiaré. Alabad a Cristo, alabad a Cristo, alabad a Cristo, roca es mi refugio, es mi libertador, en él confiaré. Alabad a Cristo. Pueden sentarse, hermanos, el Señor les bendiga. Nuestro hermano José Rodríguez va a quedar para el mensaje de esta mañana. Quiera Dios que bendiga su palabra y
que nos dé entendimiento a cada uno de nosotros. Gracias. Gracias. Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga ricamente, que Él gobierne nuestros corazones hoy y siempre. Gracias a los amigos que están con nosotros en esta mañana. Agradecemos que nos anime con su presencia. Que Dios les bendiga ricamente. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 5, versículo 11 al 14. Este es nuestro texto que tendremos. No sé si el hermano lo pueda tener en pantalla. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Ahí estaremos en esta mañana meditando. Obviamente, usaremos algunos pasajes de la palabra de Dios, pero es el texto de nuestra lección por hoy. Dice así la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El tema que nos provee este pasaje de las Escrituras, hermanos, es la cuarta advertencia a los judíos cristianos de Palestina. Y esto en contra de la indiferencia que ellos tenían en aquel momento. Difícilmente, hermanos, este es el tema con el cual quiere instruir a los hermanos hebreos el escritor. Quiere que ellos sean más inteligentes en cuanto a entender cuando estamos pasando por alto la importancia de la voluntad de Dios, desconocerla y no prestarle atención, pasar por alto aquello. Resultaba en la indiferencia de los hermanos hebreos y son amonestados del escritor acerca de esto. La indiferencia es peligrosa. Tiene muchos derivados que están relacionadas con las actitudes de los hombres y aún de muchos cristianos, como en el caso de los hebreos, que eran cristianos, pero tenían este problema. Espero que nunca se dé en la iglesia del Señor en pleno siglo, en los últimos tiempos, que no cometamos este error. Indiferente es alguien
que no tiene ningún interés o motivo por el cual seguir adelante en algo. Lo está dejando pasar, lo está ignorando. Es alguien en quien no se experimenta ningún sentimiento. Y se podría decir que se puede caer en ser insensible al mensaje de la palabra de Dios. Alguien que no pone interés, no se preocupa o no se preocupa por tenerlo. Y dice, no tengo interés, pero ¿para qué voy a estar desvelándome, preocupándome por esto? Y lo deja pasar, no pone atención, de veras. Es alguien que puede estar en el punto de la dificultad, de no llegar al punto de ser un religioso seguidor del Evangelio de Cristo Jesús. Es peligroso, pero si se esfuerza, puede ser un gran servidor en el reino de Cristo Jesús, hermanos, y se esfuerza. Es interesante esto, pero la amonestación de parte de Dios a través del escritor es prácticamente porque les ama, porque está preocupado por ellos. Y esto es lo que algunas veces no logramos entender. A veces el predicador toca puntos difíciles y creemos que es con nosotros. Y el predicador para eso está, para tocar partes débiles en las cuales no andamos bien. Y debemos de ser agradecidos. Y debemos tomar aquello como un punto de partida nuevo para ser mejor cada día para la gloria de Cristo Jesús, quien dio su vida por nosotros. Es importante entender que las amonestaciones de la palabra de Dios a veces son fuertes. Si habláramos como habló Cristo a los judíos, a los fariseos y saduceos, hermanos, directamente creo que sentiríamos muy fuerte, pero si ellos hubieran sido hombres que no hubieran tenido el problema de aquella ley en la cual ellos estaban todavía enredados, les hubiera servido. Pero dejaron pasar aquella enseñanza tan importante del Señor Jesucristo, quien quería que fueran salvos, quien quería que formaran parte del reino de Dios, que todavía no estaba establecido, pero que los estaba preparando para cuando fuese establecido en el año 33, el cual fue establecido o comenzó su principio entre los hombres en Jerusalén en el año 33, Hechos capítulo 2. Es importante esto, es importante la amonestación, es importante entender que el regaño de parte de Dios es para salvación, es para mejorar, es para vida eterna, es para logros importantes, para ser útiles y no estorbo en el reino de Cristo Jesús. De veras, hermanos y hermanas, es importante. Miren, como dice el escritor a los hebreos, que Dios al que ama disciplina. Imagínense ustedes esta frase: Dios al que ama disciplina. Y yo me acuerdo del predicador que tenemos en la actualidad, que a veces él se mete y sentimos que nos está regañando. Hermanos, aceptemos el regaño, por favor. No dejemos pasar por alto una amonestación. Nos va a servir, nos va a ayudar para ser mejores, para ser útiles en el reino de Cristo Jesús, por lo cual hemos sido llamados. Hermanos, miren lo que dice el escritor desde el versículo 5, Hebreos capítulo 12, versículo 5. Ahí, disculpen que no les había dicho, Hebreos capítulo 12 y el versículo 5 al 8. Está diciendo el escritor acá: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se nos dirige diciendo. Permítanme, voy a limpiar estos lentes que la mascarilla a veces los deja empañados y necesitamos leer mejor. Dice así: hijo mío, porque dijo antes, voy a volver, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se nos dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota, fíjense, azota
Acuérdense de los azotes que le dieron a Jesús y al apóstol Pablo y a muchos cristianos. Estos azotes eran indebidos, pero hay azotes que nos sirven. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, la pregunta bien importante, porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Una buena pregunta en comparación con la vida que conocemos demasiado, que no queremos el mal para nuestros hijos. Lo tomamos y a veces cuando podemos, porque llega un momento en que no lo vamos a detener, pero mientras podemos lo tomamos y lo detenemos. Hijo, no vayas, no vayas. Y él lo podrá tomar como una amonestación muy fuerte de su padre, pero que no ha alcanzado a entender que lo que quiere es detenerlo del mal, detenerlo del castigo, detenerlo del problema. Y debemos de entenderlo con facilidad porque ya de esta edad tenemos hijos y grandes que ya no están con nosotros. Hay quien los tiene pequeños y todavía los domina. Y qué precioso es cuando le decimos, hijos, vamos, reunámonos con los hermanos y ahí van detrás de nosotros o a la par de nosotros. Pero llega un momento que, aunque los agarre del cuello, no los va a detener. Es triste esto, pero hermanos, deseamos lo mejor para nuestros hijos. Y se sentirán amonestados cuando queremos que sean del reino de Cristo Jesús. Batallamos, luchamos. Y a veces son cristianos, pero no como nosotros quisiéramos. No como nosotros los deseamos que fueran. Batallamos con ellos, pero cuando ya son grandes, toman su propio camino. Pero nosotros como hijos de Dios y como firmes en el Evangelio de Cristo Jesús, no debemos parar de amonestarles y siempre decirles, hijo, regresa al reino de Cristo Jesús. Sé fiel a Cristo porque hay grandes promesas del Señor. No te las pierdas, hijo mío. Esa es una amonestación de los padres cristianos. Lamentablemente no lo logramos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. No caigamos en este caso de ser bastardos o hijos que andan rodando sin la ayuda de su Padre Celestial. Estemos en Él, seamos firmes en Él. Hermanos y hermanas, la amonestación a los hermanos hebreos de Palestina es contra la indiferencia que ellos tenían. Los hermanos hebreos se habían quedado atrás. Noten esto. Habían fracasado en captar las verdades básicas del cristianismo. Lo pasaban por alto. Todo esto porque tenían la tentación de volver a las prácticas del judaísmo que había en aquella oportunidad. Debido a esto, el escritor no podía enseñarles verdades más profundas porque entendía él que lo podía entristecer demasiado, les podía dar mayores problemas. No les podía decir más de Melquisedec, el prototipo de Cristo Jesús, porque del versículo 10, porque los iba a dejar peor. No les hablaba de esto porque consideraba que ellos no estaban preparados para entender esta profundidad de la palabra de Dios. Pero todo esto por la indiferencia. Es el ataque que tiene de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, que usaba el escritor para escribirles de esta manera, hermanos y hermanas. Nosotros no tenemos este problema con las prácticas del judaísmo. No tenemos este problema. Qué bendición que cuando viene una enseñanza que no va conforme a la palabra de Dios, nosotros estamos bien ubicados, nos mantenemos allí, estamos firmes. Haya cual haya enseñanza aparte de nosotros, nos preocupa por aquella persona que no ha salido de allí, pero nosotros estamos firmes en el Evangelio de Cristo Jesús, y así debemos estar.
Venga lo que venga, pase lo que pase, en Cristo Jesús debemos de ser estables y no deambular, no ser ambulantes, sino firmes y constantes. Este es el deseo de Dios en cada corazón, en cada mujer, en cada hombre, en cada joven y en cada niño que no ha comenzado todavía quizá el fundamento de la vida cristiana. Y no somos, ni nos hacemos los indiferentes tampoco. No somos ni queremos ser indiferentes a este mensaje de la palabra de Dios, ni a esta reunión espiritual que componemos los cristianos en el día del Señor. Hemos avanzado en la atención educativa de la palabra de Dios y prestamos la atención debida. Lo oímos todo y retenemos lo bueno, que es lo más importante. Este es el cristiano auténtico, lo oye todo y desglosa y dice: esto es bueno, esto lo retengo, esto no me sirve, porque está fuera de la palabra de Dios. Aunque los predicadores nos esforzamos por hablar en el centro principal de la palabra de Dios, podrán haber frases que no concuerdan algunas veces porque somos seres humanos, pero debemos de retener lo bueno. Es importante esto para los cristianos, de veras, hermanos y hermanas. Fíjense que es importante porque esta actitud de retener lo bueno es de seres maduros en la palabra de Dios. Ojalá que nunca vayamos a caer en el caso de aquellos que amonestó Jesús, hermanos, en Mateo 13:15. Una amonestación bastante dura, una amonestación en la cual nosotros debemos de permanecer con una actitud diferente y no ser indiferentes a este mensaje de la palabra de Dios. Dice el Señor Jesús a aquellas gentes de aquel tiempo: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane, dice el Señor Jesús. Oían, por aquí les entraba y aquí les salía, veían y luego lo olvidaban, eran indiferentes al mensaje de la palabra de Dios, y el Señor quería sanarles físicamente y espiritualmente para la vida eterna. Así quería el Señor Jesucristo, pero ellos también caían en la indiferencia, y esto resulta en un pecado también que no deja crecer ni ser salvo. El peligro de la indiferencia existe todavía, y debemos cuidarnos en estos últimos tiempos, porque los sentimientos son engañosos. Sentimos que nos tocan, nos duele, nos entristecemos y luego decimos: ay, no me gusta, me hizo sufrir, me hizo sentir mal, tocó mis debilidades, no lo debiera haber hecho. Pero hermano, la palabra de Dios nos toca lo sensible de nosotros para que cambiemos si no andamos bien. Es interesante esto, hermanos y hermanas, porque puede llegar muy despacito la indiferencia, muy despacito, y lo demostramos posiblemente con actitudes que debemos cambiar los seres humanos. Yo no soy nadie, y lo he dicho. El predicador tampoco dice ser nadie, pero está puesto para hablar de la palabra de Dios. Para eso lo han puesto. Por eso lo ha puesto la iglesia, el predicador, para que nos amoneste, nos regañe, aunque nos sintamos mal, aunque nos duela. Debemos reconocer que nos ayuda para ser mejor cada día. Es interesante esto. Personalmente, posiblemente no me caiga muy bien la persona del hermano. Posiblemente no esté muy contento con él, pero cuando trae la palabra de Dios debo decir: gracias, Señor, por tu palabra. Así debe ser la actitud de los cristianos maduros. Así tenemos que ser nosotros, hermanos y hermanas, de veras. Y cuando dije
que esta actitud de la indiferencia puede llegar muy despacito, puede llegar hasta legislar donde Dios no ha legislado, hermanos y hermanas. Fíjense, hermanos, que Pablo trae a cuenta el caso de los israelitas. Era el pueblo de Dios, pero noten la actitud, ¿no? En capítulo 10, versículo 1 al 3 de Romanos 10, 1 al 3, que posiblemente este mensaje de la palabra de Dios vaya en la actualidad con seres que no están aquí, pero que Dios quiere traerlos para que cambien. Personas religiosas que están hablando en las esquinas y habla de Jesucristo, que Él nunca estuvo en una esquina hablando. Entonces, dice así la palabra de Dios. Hermanos, dice Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo le doy testimonio de que tiene un celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado, miren, no se han sujetado, y es lo que dice la palabra de Dios, a la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, dice al final. Hermanos y hermanas, conforme a ciencia, eso está diciendo aquí el apóstol Pablo, y no está hablando de la ciencia secular en la cual muchos son científicos, muchos han estudiado psicología. Nosotros hemos estudiado la psicología bíblica y somos psicólogos de la palabra de Dios. Cada cristiano es un psicólogo de la palabra de Dios, porque Jesucristo es el más grande psicólogo de toda la historia. Sobrepasa a todos los psicólogos seculares y espirituales de nuestro tiempo. Sin embargo, aprendemos de Él y aprendemos que la manera en que venían haciéndose las cosas, los israelitas lo cambiaban, no conforme a ciencia, no conforme a la manera en que se debían de hacer las cosas desde el principio en aquel tiempo. Y podían ellos, hermanos, cambiar. La indiferencia puede llegar a ignorar la justicia de Dios. Fíjense, es peligrosa porque puede legislar donde Dios no ha legislado, o establecer leyes donde Dios no las ha establecido. Nosotros seguimos el Nuevo Testamento como punto principal, la cruz de Jesucristo, el Evangelio, muerte, sepultura y resurrección del Hijo de Dios, y no debemos de salirnos de allí. Tenemos que estar firmes allí. Y si hay derivados, hablar de los derivados y de adjetivos, pero no cambiar, no salirnos del interés principal que Dios tiene para salvación del mundo. Es interesante. Y cuando digo peligroso, es peligrosa porque puede llegar también a ignorar hasta a sus hermanos. La indiferencia puede llegar hasta ignorar a sus hermanos y creer que es superior a sus hermanos, solo porque no sabe que fueron a la universidad como él fue. Hermanos, cualquier científico universitario de los más grandes no es nada en comparación con Cristo Jesús. No es nada en la presencia de Dios. Somos basura. Y tanto que me ha hablado un hermano, el hermano Chacón me dice: hermano, me siento triste porque siento que no merecemos nada. Y esto es verdad. No merecemos nada, pero hermano, hay que sentir que no merecemos nada para entender y saber que lo estamos mereciendo cuando no sentimos que no merecemos nada. Es importante, porque tenemos que hacerlos pequeños para ser grandes, espiritualmente hablando, en este caso, hermanos y hermanas. De veras, la indiferencia puede pasar por alto aquella relación espiritual que hay entre hijos de Dios en el cuerpo de Cristo. Hermano, es peligroso, peligroso. Y en contraste a esto dice de la vida de la iglesia en el primer siglo, cómo comenzaron los hermanos y cómo soportaron la persecución y cómo llegaron a ser grandes en medio donde no dejaban crecer espiritualmente hablando. Hermano, Hechos 4:32. Voy a tratar de avanzar un poquito
siento que el tiempo va detrás de mí. Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Esto lo ignora la indiferencia. Esto lo pasa por alto la indiferencia. Y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Nadie decía, esto es mío, esto es mío. Es de todos, la frase más general. Hermanos y hermanas, y en el capítulo 2, 44 y 46 dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Sencillos, hijos de Dios. Nada de arrogancia, nada de grandeza, nada de yo sé más, nada de yo puedo más, nada yo tengo más. Esta palabra no cabía en los cristianos auténticos. Yo tengo más, yo soy rico, estos son pobres, yo puedo, yo tengo mucho. No existía esto. Todos eran iguales porque el Evangelio los puso por igual. Y hermanos, nos pone por igual a nosotros. Lo que pasa es que nos salimos del término. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Y esta es la verdadera vida de los cristianos auténticos, hermanos. De veras, nosotros debemos tomar el ejemplo de ellos y preguntarnos, ¿cómo ser como ellos? ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo avanzar en este punto tan importante, hermanos? ¿Cómo ser de un corazón y un alma? Debemos preguntarnos cada día, ¿cómo ser así? ¿Cómo hacer las cosas con alegría y sencillez de corazón y no estar amargado? ¿Cómo prestar la atención debida y saber que estoy aquí y saber que apoyo la intención de mis hermanos, quienes me aman y que debo de amar? Ser como los cristianos del primer siglo, hermanos, es un punto principal. Por eso, hermanos, todas las cosas que hace la iglesia en pleno siglo de hoy, hermanos, la iglesia, la vida de la iglesia en los hechos de los apóstoles, es muy importante para tomar el ejemplo de ellos. Pero volviendo a los hebreos, al problema de los hermanos hebreos que eran exhortados por esta actitud de indiferencia, por su indiferencia, seguían siendo niños, no habían crecido, estaban chiquitos, debían de ser ya maestros, dice la palabra de Dios. Se habían quedado chiquitos, cortitos de estatura espiritualmente, hablando conforme a la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, su problema era la pereza mental. Un viernes de hace más de un año, yo quise hablar de la psicología de la palabra de Dios y se los voy a hacer de todo corazón, se los voy a decir. Sentí que no pegaba en la mente de mis hermanos que estaban sentados. Yo los miraba que no estaban allí y tuve que cambiar la enseñanza porque sentía que no encajaba en la mente de los hermanos el tema de la psicología de la palabra de Dios. Es cuando se usa la mente en la palabra de Dios. Es cuando se le da aplicación correcta a la palabra de Dios. Es cuando la entendemos y al entenderla hacemos fuerza por practicarla. Porque tenemos que batallar con nosotros mismos. La carne no quiere. Como dijo el Señor, el espíritu está dispuesto, ¿pero qué? La carne se opone. Es triste decirlo, pero es verdad y lo dijo el Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Ellos, los hermanos hebreos, por ser judíos, tenían acceso a las escrituras hebreas y así podían comprobar muchas verdades del cristianismo auténtico, pero ignoraban la enseñanza. Intelectualmente no entraban a la enseñanza de la palabra de Dios y en este sentido ellos debían ser ya maestros, pero no lo eran por el problema de la indiferencia. No me importa.
que digan lo que digan. Hay que adorar en ellos. Yo me siento bien así. Indiferencia. No es justo delante de Dios. Un día seremos juzgados por esas indiferencias. De verdad, tengamos mucho cuidado porque la indiferencia condena también, porque no nos deja crecer. Y si no crecemos, no vamos a lograr entender. Pablo amonestó a los corintios también por actuar como niños, como alguien que no había crecido usando la carne. Y es peligroso esto. Dice 1 Corintios 3, 1 y 2. 1 Corintios 3, 1 y 2. Dice Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. ¿Cómo les habló entonces? Sino como a carnales. Esto parece muy fuerte. Toca directo a la carne, a las actitudes carnales. Las toca directo. Yo no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales. ¿Y qué tiene que ver esto, carnales? Como a niños en Cristo. Como seres que no han crecido. Como seres que no tienen estatura espiritual. Que se han quedado a las del suelo. Si hay alguna comparación con esto. Hermanos y hermanas, es duro el apóstol Pablo. Os di a beber leche y no vianda. Porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, les dice a los corintios. ¿Y todo el propósito cuál era? ¿Hacerlos sentir mal? No. Que se ubicaran, que entendieran a dónde debían comenzar a crecer y lograr una estatura, y mirar la estatura de Jesucristo, y ver a Cristo para seguirle a Él y tener una estatura aceptable en la presencia de Dios y también delante de los hombres. Hermanos y hermanas, Pablo dice: sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. 1 Corintios 14, 20. Y luego dice también en Romanos 16, 19: quiero que seas sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pero la carne, ¿qué es lo que hace? El espíritu hace esto. Pero la carne hace todo lo contrario. Quiere ser inteligente en lo que nos sirve. Quiere aplastar a otros. Quiere pasar por encima de los demás. Se cree más grande que todos los hermanos que están en un local. Se cree superior. Podemos caer en el error de creer que sabemos más y que tengo el derecho de agarrar a mis hermanos, regañarlo y aplastarlo hasta el suelo, sin la intención de decirle: hermano, corrija esto para gloria de Dios y salvación de su alma. Es diferente. Hermanos, nosotros los hijos de Dios. Y miren lo que, si ustedes van conmigo, o si el hermano lo pone en pantalla, Efesios, capítulo 4, 14 al 16. Si lo puede poner en pantalla, hermano. Efesios capítulo 4, 14 al 16. El propósito realmente de una amonestación, el propósito para que nosotros seamos mejores, el propósito para lograr esta verdad eterna plasmada en un corazón que se va a deshacer en el polvo, pero que por ahora le sirve a Dios. Miren lo que dice. ¿Cuál es el propósito, hermano? Miren, para que ya no seamos niños fluctuados, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, dice el versículo 14. Pero mire, les dije 4, 14 al 16. Y mire, sino siguiendo la verdad en amor, que está en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien coordinado, bien concertado y unido
entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Un texto que muestra un propósito de la amonestación de la palabra de Dios. Así deseaba el escritor que fueran los hebreos a quienes les escribía. Y así desea la palabra de Dios que seamos cada uno de nosotros. Ahora, hablando de ello, el versículo 13 de Hebreo, dice el versículo 13, porque voy a leer el 12 que no había leído para que estemos en la enseñanza, porque debiendo ser ya maestros, lo que hemos hablado anteriormente, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñarles. Voy a volver aquí para componer algo. Siento que mis lentes están un poco sombríos, yo no sé por qué, pero bien, no importa. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Este es el problema de los hermanos. Y ahora el versículo 13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, no ha crecido, necesita crecer. Debemos de ver esta amonestación para poder ser más grandes en Cristo Jesús. No se habían esforzado los hermanos hebreos, no habían luchado, no habían batallado, no habían puesto dedicación en la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque eran indiferentes a la enseñanza. De cada enseñanza, hermanos, saquemos algo a favor de nuestras almas. Aprendamos esto. Podemos estar muy viejos, podemos tener muchos años en la palabra de Dios, pero en cada enseñanza tomamos aunque sea una, dos cosas importantes para nuestra vida cristiana. Y es importante esto, hermanos. Ahora los sentidos de nuestros hermanos estaban atrofiados porque no los habían usado. Qué triste, no los habían usado. Yo me acuerdo, me viene a la mente de mi hermano menor de los varones, que estaba estudiando. Para los que no saben, yo soy el mayor de 10 hermanos, 7 varones hermanos. 2 de ellos, Francisco y Vicente, son bautizados, y la última, Irma, la que está enferma, que ustedes saben, son bautizados en el reino de Cristo Jesús. Los otros, siento el ardor en mi corazón de sentarme con ellos y hablar de estos puntos importantes para la salvación de las almas del mundo. Hablar del Evangelio más espléndidamente que me den la oportunidad y poderles explicarles por qué murió Cristo. Porque fue crucificado Cristo Jesús. Ellos tendrán un concepto de pensar al respecto, pero a nosotros nosotros que hemos logrado crecer en este punto, tenemos la capacidad de hablarles del Evangelio de Cristo Jesús. Y ante ustedes digo, siento la necesidad. Y me acuerdo de este hermano que es uno de los varones menores que tiene una compañía constructora aquí en Los Ángeles. Yo me acuerdo cuando él estudiaba ingeniería de las máquinas y llegaba a la casa, yo todavía estaba estudiando. Llegaba, porque yo, hermanos, me preparé ya, salí ya teniendo mis hijos. Es duro trabajar y estudiar, pero bien, llegaba él y armaba unos motores, los encendía, los encendía, pero luego los dejaba por allí, les caía agua y después quería encenderlos y no funcionaban. Esos motores, yo me acuerdo que él pegaba unos metalitos delgados hasta que armaba el paquete adentro para darle la fuerza de encender y tener fuerzas. Y cuando los quería encender, no encendía. Y volvía a limpiarlos y sacaba piececita por piececita y luego los volvía a encender. De eso me acuerdo yo.
de aquellos cristianos, perdonen la palabra, podemos caer en el error de estar como esos motores pegados sin uso, que se pegan sin uso, y el Evangelio, la palabra de Dios, lo tiene que volver a limpiar para que vuelvan a funcionar. Hermanos, si usted ha caído en este error, deje de limpiar por el Evangelio. Lave su vida, lave su alma, otra vez en el servicio cristiano. Batallemos por ello, luchemos por ello, porque habrá un juicio sin acepción de personas también. Como hay salvación sin acepción de personas, habrá un castigo para todos, donde todos los que están en los sepulcros oirán su voz, resucitando unos para el descanso eterno y otros para la condenación eterna. Así será. Preparémonos hoy que tenemos vida, porque muertos no hay esperanza, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada de esto ya. Su memoria al respecto es puesta en olvido, dice la palabra de Dios en Eclesiastés. Hagámoslo hoy que tenemos vida, y esforcémonos hoy que tenemos vida. Trabajemos para despegar esas cositas que se pegan del alma y no sostienen la palabra de Dios. Así que, hermanos, los pobres hermanos que estaban su mente atrofiada por no usarla, de tal manera que no podían hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo confundían los pobres hermanos hebreos siendo cristianos, hermanos y hermanas. Mucho menos estaban preparados para recibir las verdades profundas que el escritor les quería enseñar. No estaban capacitados para entenderlas y caminar en ellas. Sin embargo, la responsabilidad es decirles cómo estaban. La verdad de Dios a veces es dura, es como aguijones, es como clavos hincados, dice la palabra de Dios en Eclesiastés 12:11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son de los maestros de las congregaciones, de los pastores que enseñan la palabra de Dios, dice así. Así que, hermanos, nos guste o no, la palabra de Dios debe ser escuchada, oírla, respetarla y luchar por andar en ella. No a todos nos gusta, pero hay que reconocer que Dios para eso está, para ayudarnos. Y Él nos quiere tender su mano y lo hace a través de la palabra de Dios. Hoy que vino la pandemia, a muchos no les gustaba la vacuna. Y creían que venían otras cosas en la vacuna. Y no les voy a mentir, tuve temor de la vacuna, pero si yo no quería morir de la enfermedad, tenía que ponerme la vacuna. Hay un esposo que estimo mucho, el esposo de una sobrina de mi esposa, de Mari, no quiso ponerse la vacuna. Un hombre muy inteligente, los cuales es el primero de los que sacan las construcciones que hace. De repente, tiene un patrón muy comprensivo. De repente cayó en el hospital por estas enfermedades, esta enfermedad que vino muy fuerte. Hermanos y hermanas, y estuvo entubado, yo no sé si 3 o 4 meses. Tan triste esta situación que cuando él me cuenta me da temor. Todavía no había perdido el conocimiento y llegó la jefa de las enfermeras en el Kaiser. No, dijo, ya no le pongan nada, dijo, de todos modos este se va a morir. Y él está escuchando. Y él está escuchando, hermanos y hermanas. ¿Qué pasa con el pobre hombre? Que cuando está en los peores momentos, ya sin la razón, nomás que allí, pero él escuchaba y tenía pesadillas, me cuenta. Yo me sorprendí y soñaba que aquella mujer que había dicho aquellas palabras le iba siguiendo con una gran jeringa para matarlo. 3 veces se quitó el equipo, 3 veces tuvieron que revivirlo con planchas. Hombre, por no ponerse la vacuna. Así que los que todavía está esta enfermedad, si usted no se la ha puesto, yo no le voy a decir, hágalo. Pero mi recomendación es que te ponga la vacuna, que te ponga la defensa, porque no se quiere morir. Así mismo en la palabra de Dios, dejemos
Se suponga, si no nos queremos morir, dejemos que nos inyecte la palabra de Dios. Si no nos queremos morir, así funciona de la misma manera. Por lo tanto, es bueno algunas cosas para nosotros. Así que, hermanos y hermanas, hablando de los hermanos, el alimento sólido es para los perfectos, dice el versículo 14. Si usted lo lee conmigo. Pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen en los sentidos ejercitados, en el discernimiento del bien y del mal, dice el versículo 14. En este libro significa maduro. Los perfectos significa maduros. No quiere decir que no tengamos el peligro de fallar. No quiere decir que no estemos en peligro, del cual tenemos que tener un celo cuidadoso de nosotros mismos. No. Es que ya conocemos la palabra de Dios y sabemos cómo actuar en los momentos difíciles. Y que sabemos recibirla cuando se nos amonesta. Que sabemos recibirla y entenderla cuando se nos habla de ella. Es en madurez. Prácticamente, hermano, el tiempo no es siempre proporcional al crecimiento espiritual de los hombres y mujeres que están en la iglesia. Pero sí debe ser un factor determinante en el crecimiento espiritual, si es que es normal el crecimiento. De veras, la perfección en Cristo, hermanos, es recomendable. En contraste con la indiferencia que ellos demostraban, se encuentra la perfección en el Señor, a la cual usted debe batallar, meta hacia la cual deben de esforzarse todos los cristianos antiguos y modernos. Aún los que no han comenzado, si quieren llegar a tener un punto importante en la presencia de Dios, deben esforzarse en este crecimiento espiritual y entender que cuando hay una amonestación de la palabra de Dios es para salvación y no para condenación. Es interesante esto. En conclusión, hermanos y hermanas, no hay que olvidar lo siguiente: la perfección cristiana noten esto, es consecuencia de la regeneración. Ser mejores en Cristo Jesús, ser mejores en el reino del Señor, es regeneración. La perfección cristiana requiere del crecimiento espiritual paralelo a la palabra de Dios que se nos va dando. Usted puede tener muchos libros, podemos conocer muchos libros, de los cuales podíamos hablar, pero no es el punto importante aquí. Es la palabra de Dios espiritual, en la cual Dios quiere que crezcamos, que seamos grandes y no pequeños, que hayamos crecido, que no sigamos siendo niños, que se nos da la cucharada de medicina y no sabemos ni qué nos dieron. A los niños usted les puede dar en el pepe cualquier cosa, y si le pone dulce ellos se la toman y pueden hasta morir. Nosotros no tenemos que ser así. Viene la palabra de Dios, la discernimos y decimos: esta es la palabra de Dios. O lo oímos todo y retenemos lo bueno y lo guardamos, y lo malo afuera. Ese es el sentido espiritual. Así que la perfección cristiana tiene diferentes grados de madurez. Y es por eso, hermanos, y esto pasa y sucede, que no seamos iguales, que no tengamos la capacidad misma de entender y enseñar, para que todos tengamos trabajo con mi hermano o mi hermana. Ayudarle, porque para eso estamos, para ayudarle. Si me preguntan, yo tengo el deber de responder conforme a la palabra de Dios. Si no me preguntan, a veces yo puedo verle a usted triste, pero no sé por qué está triste. Pregúnteme y yo le voy a responder. Pregúnteme y le hablé de Cristo Jesús, su propósito eterno en el Evangelio. Así que la perfección cristiana no quita las flaquezas naturales, como dijo el apóstol Pedro en capítulo 3, versículo 21, que el bautismo no quita, dice, no quitando
las inmundicias de la carne. Y no está diciendo que no fue perdonado. No está diciendo que no es salvo al ser bautizado. Sencillamente le está diciendo que usted no es bautizado para quitarle aquellas intenciones que la carne tenía antes y que puede volver a andar en ellas si usted no batalla por crecer en este propósito de la palabra de Dios. Cuando usted es bautizado, es perdonado o somos perdonados de nuestros pecados. Somos salvos en Cristo Jesús, morimos con Él, somos sepultados y resucitamos para una vida nueva en Él. Pero esto no quita las intenciones de ver lo que antes me estorbaba en la calle. Yo lo veo y siento, pero tengo que trabajar para, como dijo el Señor Jesucristo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti, porque es mejor que entre ciego o tuerto al reino de Dios, al cielo, que ir al infierno con los dos ojos. Así habla del brazo también, hermano, es donde debemos batallar. No quita las flaquezas de la carne, de verdad, pero tenemos que entender que quita el pecado que nos condena. Así que la perfección cristiana es, o debe considerarse, hay que considerar necesario el sacrificio de Cristo Jesús hasta el fin de nuestras vidas, hasta el fin del mundo. Considerar el sacrificio de Cristo Jesús como punto principal de partida y como punto principal también de llegada al final de todos los tiempos. Yo en esta mañana quiero hablar con las personas que tienen la oportunidad de escuchar este mensaje a través de este medio y también con los amigos que están presentes y decirles que este mensaje es para usted, para que le preste atención a la palabra de Dios, para que abra su corazón. Como dijo Cristo Jesús, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice la palabra de Dios. Así que deseamos que usted sea diferente a la actitud de los hermanos hebreos. Que no sea indiferente, sino entendido. Y un ser que se esfuerza por entender el mensaje de la palabra de Dios, que es para salvación de su alma. El Evangelio de Cristo Jesús es para salvarle hoy, no para esperar el mañana, porque puede morir hoy uno y puede perderse la oportunidad. Dios no quiere esto. Si usted ha escuchado este mensaje y lo ha comprendido, ese llamado es para usted. Ese llamado es para que usted sea salvo. Ese llamado no es para condenarle ni amonestarle, yo no soy quien para regañarle a usted, pero puedo ayudarle y por eso predico el Evangelio de Cristo Jesús y su poder glorioso que hay, Romanos 1:16. Porque es poder de Dios y salvación a todo aquel que cree. Si usted lo cree, es para su propia salvación, así que es para usted. Identifíquese con Cristo Jesús, como lo hizo Pablo cuando le dijo, ¿por qué me persigue? Y Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy a quien tú persigues. Esto es duro que lo haga. Estás contra un aguijón que te va a atacar también. Hombre, usted puede recibir su respuesta de parte del Señor, o salvación, y perdone, o condenación, pero es una decisión de hoy, es hoy. Así que respóndale al Señor cuando Él le dice esto. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Como lo hizo Pablo, de Hechos 9, 5 y 6. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Si Cristo se apareciera hoy y usted le pregunta, le dirá, pregúntale a la iglesia. En aquel tiempo le dijo, entra en la ciudad donde estaban los cristianos. Ahora le dirá, pregúntale a los hermanos, pregúntale a los ancianos, diáconos o cualquier miembro entendido. ¿Qué va a hacer? ¿Qué quieres hacer? Yo quiero ser bautizado. No, tú vas a ser bautizado dentro de 3 meses o 1 año. No es la palabra de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y es hoy, no es mañana. Crea, ya cree. Arrepiéntate, posiblemente está triste. Pase al frente, posiblemente quiere pasar. ¿Que no lo puedo hacer? Hay temor. Es normal. Pero hay que forzarse a hacerlo.
hágalo hoy. Pase al frente. Mientras el hermano dirige el canto, que le va a hacer también una invitación a usted, para que usted pase al frente, para que logre usted entender la palabra de Dios más profunda y ser salvo y seguir en el Señor hasta que Él venga. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida, es el mandamiento. Venga, mientras el hermano pasa a dirigir el canto. Que Dios le bendiga ricamente en mi oración y gracias por la atención prestada en esta mañana. Que Dios le bendiga. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra cese ya, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. La palabra de Dios ha sido predicada. Nuestro hermano ha hecho la invitación para usted, querido amigo. La palabra de Dios es clara. No hay una segunda oportunidad en nuestra vida, solamente el día de hoy. Si usted quiere hacerlo, puede quedarse de pie o puede pasar al frente mientras los demás hermanos se sientan. Si no es así, vamos a seguir con el servicio de nuestro Señor. En este momento vamos a participar de lo que es la cena. Nuestro hermano Carlos Segovia va a quedar con nosotros. Señor les bendiga. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga cada uno. Toda la honra y la gloria sea siempre para nuestro Dios. Gracias por el hermano, porque en esta mañana nos pudo enseñar más de su palabra. Les invito a que preparemos nuestra mente, nuestro corazón, ya que cada primer día de la semana su iglesia que fue comprada con su sangre en la cruz del Calvario, en esta mañana va a ser memoria de los padecimientos. Antes de ir a las escrituras, los hermanos que todavía no tienen la cena del Señor pueden levantar su mano, y los hermanos que están atrás se la pueden hacer llegar. Si todos lo tenemos, vamos a estar leyendo el libro de Marcos. Vamos a ir a Marcos
en el capítulo 14 y versículo 12 en adelante. Y dice la palabra del Señor: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva en su cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid: el Señor de la casa, el Maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros ahí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Versículo 21. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre que por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Con esto en mente iremos todos en oración por el pan. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, Dios amado, que mora en luz inaccesible, llegamos en este momento, Dios, al trono de su divina presencia. Le damos gracias infinitas a Dios por este momento, a su iglesia, Dios, hace memoria de los padecimientos de su amado Hijo. Le suplicamos a Dios que bendiga este pan sin levadura, en el cual sus hijos, todos acá reunidos, vamos a ser partícipes. Le suplicamos su bendición por ello, y todas estas súplicas las elevamos en el santo nombre de nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús. Amén. Versículo 23. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ellos todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Oremos por el culto. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, nuevamente llegamos al trono de su divina presencia. Te damos gracias, oh Dios, por este momento en el cual estamos todos acá reunidos, haciendo memoria del sacrificio de su amado Hijo. Te suplicamos, oh buen Padre, que bendiga este jugo de la vid, el cual simboliza esa sangre derramada, oh Dios, en la cruz del Calvario para la redención de nuestros pecados. Te suplicamos su bendición para todos los que vamos a ser partícipes en esta mañana, como de igual manera, oh Dios, a cada una de sus iglesias sobre la faz de la tierra, que en este primer día de la semana, oh Dios, cumpla con este mandamiento. En Cristo su Hijo, nuestro Salvador y Redentor, le damos gracias y le pedimos todas estas cosas. Amén. Después de ser partícipe de lo que es el pan sin levadura y el jugo, nos queda un mandamiento más de lo que es la ofrenda. Sabemos que nuestro Dios nos bendice con mucho en nuestras vidas. Nos dio la oportunidad esta mañana de abrir nuestros ojos y de proveerlo de todo lo necesario. Vamos a estar leyendo en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 8, en el versículo 1 en adelante, que dice la palabra del Señor: asimismo, hermanos, os hacemos saber de la gracia que es dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de atribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos
que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. 2 Corintios 9, capítulo 9, versículo 5, dice la palabra del Señor: por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primeramente a nosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Iremos a Dios en oración por la ofrenda. Dios amado, nuevamente llegamos al trono de su divina presencia. Le damos gracias a Dios por este día, por el privilegio, Dios, que nos concede, Dios, de poder abrir nuestros ojos en este día. Gracias porque nos ha traído con bien a este lugar. Gracias porque te has sido bueno con proveernos de todo lo necesario, con proveernos un trabajo, con proveernos los medios, amado Dios. Le suplicamos, buen Padre, que bendiga esta ofrenda, que en este momento, Dios, con tanto amor, sus hijos acá reunidos, Dios, vamos a dar un poco, amado Dios, de lo mucho de que usted nos bendice. Le suplicamos, amado Dios, que bendiga esas manos que, oh Dios, que van a hacer depositada la ofrenda. Le suplicamos, oh Dios, su bendición para ellos. Le suplicamos, amado Dios, que sea repartida, oh Dios, conforme a su santa y bendita voluntad. Como también, oh Dios, le rogamos que provea un trabajo, Dios, a aquellos que no lo van a poder hacer, que provea los medios, amado Dios, para que en una nueva oportunidad ellos también se gocen de este mandamiento. Amado Dios, todas estas súplicas las elevamos en el santo nombre de nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús. Amén. Nuestro hermano que tiene el privilegio de llevarnos a la última oración se quedará con nosotros. Que el Señor les bendiga. Hermanos, que el Señor les bendiga. Les pido, si me hacen de favor, si se pueden parar de poner de pie los que puedan. Vamos a hacer despedida en oración. Oremos, hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por haber permitido de haber expuesto tu palabra, Señor, nuestro hermano José. También te damos gracias, Señor, por la recuperación de nuestra hermana, la esposa del hermano José, también de los hermanos que han estado enfermos. Gracias, Señor, por haberlos ayudado y restablecidos para no padecer enfermedades en esta vida. También te pedimos, Señor, por cada hermano enfermo, pon tu mano sobre ellos para que puedan ser sanados y no tengan sufrimiento en esta vida.
Y también te pedimos, Señor, por aquellos amigos que visitaron la iglesia, Señor, de que le abra sus corazones para que ellos puedan reconocer tu palabra y puedan entregar su vida. Y de igual manera las familias que todavía no son cristianas, que conozcan al Señor y puedan obedecerlo, y es el mejor camino y el mejor privilegio que uno pueda tener en esta vida. Te pedimos, Señor, también por los hermanos allá en Ucrania, pon tu mano sobre ellos, Señor, manda ángeles alrededor de ellos para que los guarde y los proteja de esas injusticias que a veces pasan en esos lugares. Y te pedimos, Señor, también por nuestros caminos que vamos a salir a nuestras casas, llévalos con bien, guárdalos de cualquier peligro, y en Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén.